Hola, querido amigo de Tercero Básico, ¿cómo están? Aquí le habla su Mr. Pablo. Hoy vamos, como día viernes, ¿cierto? Último día de la semana. Vamos a comenzar una nueva clase y a analizar, ¿cierto? Una de las últimas lecturas que tienen que ver con la unidad uno, ¿ya? A partir de la próxima semana vamos a analizar, ¿cierto? Lecturas y contenido de la unidad 2 que está muy asociado, ¿cierto? Con el género lírico. ¿Ya? Así que prepárense porque lo que se viene va a ser muy entretenido e interesante. Muy bien, vamos a compartir pantalla. Me voy a achicar como el Chapulín Colorado con las pastillas de chiquitolina y vamos a lo que tenemos acá. Bien, vamos aquí a analizar hoy un relato de una escritora muy famosa. Su nombre es Marta Brunet. Una mujer tan importante dentro de la literatura chilena, tan importante como Gabriela Mistral, ahora el relato de Marcela Paz. Marta Brunet, ¿cierto? Es considerada una persona importante dentro de nuestra literatura, ¿cierto? De este grupo femenino, ¿ya? Ahora, ¿quién fue Marta Brunet? Dice que fue una escritora y diplomática chilena nacida en Chillán, al igual que Bernardo Higgins, en 1897. Ya ella lamentablemente no está con nosotros, está descansando, y dice que gracias a su trabajo viajó por el mundo, lo que supo representar en sus obras. Fue la segunda mujer en ganar el Premio Nacional de Literatura en nuestro país, porque la primera fue Gabriela Mistral. Ya aparte de Gabriela Mistral, obtuvo el Nobel. Bien, dice, escribió novelas y cuentos. El que leerás a continuación pertenece al libro Cuentos para Marisol, del año 1938. Entonces, dentro de ese libro, Cuentos para Marisol, está el texto, ¿cierto? Que está acá. Y aquí sale una pregunta. ¿Quién será mamá Condorina y quién será Suaves Lanas? Fíjese que cuando dice Condorina, se me viene a la cabeza otro personaje que tiene un nombre muy parecido, pero es masculino. Y es un personaje famosísimo. Y él es Condorito. Mira, Condorina, Condorito. Obviamente no están dentro de la misma historia de estos personajes, sino que Condorito es parte de un cómics, ¿sí? Por lo tanto, ¿cierto? Aquí no va a estar Condorito, sino que va a estar Condorina. Dice, entonces, ¿quién será mamá Condorina y quién será Suaves Lanas? Yo creo que cuando ya conocemos a los Condoritos, y si yo lo relacioné con Condorina, lo más probable es que este personaje sea un cóndor o una cóndor, ¿cierto? Y Suaves Lanas, ¿qué animalito tendrá? ¿De qué animalito se obtiene, ¿cierto? La lana natural y no artificial. Yo creo que tú ya lo sabes, ¿cierto? Las ovejas, ¿cierto? Entonces, acá vamos a darnos cuenta que tenemos eh, esta ave emblemática. De hecho, el cóndor es un ave nacional, está en el escudo nacional. Y estos animalitos, ¿cierto? Bastante pacíficos, que son los corderos, ¿ya? Mamá Condorina y Mamá Suaveslanas de Marta Brunner. Vamos a leer. Resulta que una vez el señor Cóndor, andaba buscando algo que llevarle de almuerzo a su familia, que vivía en un alto risco cordillerano, con las alas abiertas, moviéndose apenas, se mantenía como suspendido en el aire, tan alto que desde la tierra era invisible. Su ojo de mirada prodigiosa vigilaba desde esa distancia un rebaño de corderos triscando por el valle, con el pastor cerca y el perro dando vueltas desconfiadas alrededor. Pero resulta que era ya la hora sin sombra del mediodía, y el pastor sacó de sus alforjas el pan y el charqui majado, que era su almuerzo,
y el perro vino a sentarse a su lado muy discretamente, como esos niños buenos que esperan sin alboroto que la mamá les sirva su ración. Y entonces los corderos aprovecharon para jugar entre ellos, dándose topadas, haciéndose corvetas y lanzando balidos de contento. Y resulta que entonces el señor Cóndor, que desde que estaba arriba, esperando el momento de atacar, se dejó caer como una piedra a plomo sobre mamás suaves lanas, y con ella entre las garras se elevó vertiginosamente hasta gran altura. Y es claro que el pastor y el perro se pusieron en tren de defender al rebaño. El primero tomó su honda y empezó a lanzar piedras al que huía. El otro ladraba con frenesí, mordiendo entre ladrido y ladrido las patitas traseras del rebaño, espantando y disperso hasta lograr reunirlo y tranquilizarlo. Chiquillos, si se dan cuenta, ¿cierto? Acá tenemos palabras que están resaltadas de color rosado. Y antes de leer, ¿cierto?, qué significan, tenemos que considerar lo siguiente, ¿cierto? Los corderos estaban siendo cuidados por un pastor y un perro ovejero. Bien, por lo tanto, ellos estaban realizando su trabajo. Y también el papá cóndor también de alguna manera quería hacer su trabajo, que en este caso, ¿cierto?, era, ¿cuál será la intención de este cóndor? ¿Cierto? Atacar al rebaño, ¿cierto? Y llevárselo ¿a quién? A, a sus polluelos en este caso, ¿cierto? A los condorcitos. Bien, a llevar, digamos, la comida al rebaño, o sea, perdón, a su familia, ya de aves. Y chiquillos, sí, bueno, yo sé que hay distintas opiniones frente a esto, pero el reino animal, si lo vemos, ¿cierto? Netamente en lo real, ya porque esto es un cuento, pero si lo vemos netamente real, ¿cierto? Bien sabemos que hay animalitos que son depredadores, ¿ya? Y que ellos, ¿cierto? No se alimentan de zanahorias, de lechugas o tomates, ¿cierto? O de desperdicio, etcétera, sino que ellos tienen su régimen alimenticio, ¿cierto? Que es alimentarse de carne. Y bien hemos visto reportajes en National Geographic, o en la televisión, o Discovery, ¿cierto? Donde aparecen leones y van y siguen a su presa, a los antílopes, algunos búfalos, etcétera, y esa es su alimentación. O sea, en eso no podemos hacer nada, no se puede cambiar. En un plano religioso y bíblico, al principio los animalitos no eran depredadores, pero cuando entró el pecado a cierto este mundo, muchas cosas cambiaron, ¿cierto? Animalitos que eran mansos se transformaron en animales salvajes. Las rosas no tenían espinas, y con el pecado crecieron las espinas, y así una serie de cosas, ¿ya? Pero creo que me da la impresión de que en este relato va a ser algo muy distinto, ¿ya? Bien, ¿qué es un risco? Poca roca alta y peligrosa, prodigiosa, sorprendente y admirable, triscando, saltando, ¿cierto? Voy a dar un trisco, que sería un salto. Bien, amiguitos, vamos a darnos un momentito para respirar. Vamos a seguir entonces con la lectura. Entonces, pero si el perro al fin logró éxito, el pastor solo daba pedradas en el aire. Mientras tanto, el señor Cóndor iba acercándose a su casa. Quedaba esta en la saliente de un risco, así es que tenía una preciosa terraza, en donde lo esperaban mamá Condorina y sus 3 polluelos. Condorito, Condorillo, Condorica. Pues, entonces ahí donde nació Condorito, puede ser o no. Y como todos estaban con grande apetito, apenas divisaron al señor Cóndor con su presa, para demostrar su contento, empezaron una danza guerrera, algo parecida al baile del pavo.
Lleno de majestad, el señor Cóndor hizo un vuelo planeado y aterrizó en su aeródromo particular, depositando a los pies de su señora la casa para el almuerzo. La pobrecita Suaves Lanas venía medio muerta de miedo y llena, además de dolorosas heridas, porque las garras duras del señor Cóndor se le clavaron en las carnes. Pero, ¿qué era todo eso comparado con su espanto al verse cerca de la muerte y pensar que su hijito, Copito de Nieve, quedaba abandonado en la tierra sin mamita que lo cuidara y le diera de comer? Los ojos redondos de mamá Suaves Lanas se llenaron de lágrimas pensando en el destino que su pobre hijito guachito. Mamá Condorina dijo entonces: «Buenos días, señor Cóndor, qué rica cazuela vamos a comer hoy». «Con chuchoca, mamita, la queremos con chuchoca», exclamaron los tres polluelos a la vez. ¿Has comido una cazuela con chuchoca? Creo que eso llena mucho la guatita. Entonces mamá Suaves Lanas dijo con su voz temblorosa, dirigiéndose a mamá Condorina: «Sus hijos tendrán hoy almuerzo, en cambio el mío, que está en la tierra, no hallará quien le busque su ración de pastito tierno, ni quien le dé sus sopitas de leche. Pobrecito, muerto de abandono y de hambre». Y ahí, cierto, vemos cuando el padre Cóndor, cierto, se lleva a Suaves Lanas. Y ahí, cierto, ¿a quién podemos ver acá? Al pastor tratando de salvar a la oveja, pero el cóndor es un ave muy fuerte y muy veloz y ágil, ¿cierto? Bien, mamá Condorina se puso muy pálida y después muy colorada. Miró para un lado, miró para otro. Madre Suaveslanas continuó a la par que lloraban grandes lagrimones. «Un solo favor le pido antes de que me mate, que cuando el señor Cóndor vuele del lado del valle, le diga a mi comadre Chincola que por favor de vez en cuando vaya a darle un vistazo a mi hijito y que le cante esa canción que a mi Copito de Nieve tanto le gusta. ¿Lo hará usted, mamá Condorina?» La mamá Condorina seguía mirando para un lado y para el otro, y los tres polluelos empezaban a hacer pucheros, tentados de seguir el ejemplo de mamá Suaveslanas, echándose a llorar con ella. «No tengo nada de hambre, mamita», dijo Condorito. «Yo voy a comer piñones que son tan ricos», aseguró Condorillo. «Y yo voy contigo», agregó Condorica. «Tenga usted lástima de esta mamita que quiere mucho a su hijito, tanto como usted a los suyos». Y mamá Suaveslanas le dio una mirada a mamá Condorina capaz de ablandar una roca. Pero en esto mamá Condorina dejó de mirar de soslayo y sin esperar consultarle con su marido, dijo mamá Suaveslanas: «Voy a llamar al señor Cóndor para que vaya a dejarle a su casa. No es posible que su hijito se quede sin mamita que lo cuide». Y como era bastante mandona, se puso a llamar a grandes voces al señor Cóndor, que estaba descansando de su largo viaje matinal. «Ya le he dicho que no me traiga mamitas para la comida. Hay muchas cosas con que alimentarse. Fíjese bien lo que hace y vaya inmediatamente a dejar a su a casa a mamá Suaves Lanas, que su hijito debe estar llorando sin consuelo. Váyase ligero», le digo. El señor Cóndor le pareció pésimo el mandado, ya que tenía que hacer otro viaje, exponerse a las piedras del pastor, buscar otra presa y volver a casa, sabe Dios a qué hora, para almorzar a las tantas. Pero ya te dije que mamá Condorina era muy mandona, así es que el señor Cóndor preparó un instante su equipo volador. Abrió las alas, tomó su carga, le dio la partida y se lanzó a los aires, buscando el rebaño donde debería dejar su fardo. Todo pasó tan rápidamente que mamá Suaveslanas ni siquiera alcanzó a dar las gracias a mamá Condorina ni a decirle algo cariñoso a los polluelos. Tenemos, ¿cierto?, dos palabras acá.
de soslayo y fardo, ¿cierto? Que es de soslayo, mirar, ¿cierto? De lado, ¿cierto? Y fardo, paquete. Yo, ¿sabes qué imagino mirar de soslayo? Por ejemplo, cuando la mamá me está retando, y en vez de mirar a los ojos, ¿cierto? Ya miro para el lado, ¿cierto? Para evitar la vergüenza, ¿ya? Y cuando la mamá me dice, mírame los ojos, ¿cierto? Yo imagino esa acción. Y fardo se refiere a paquete, ¿ya? Pero no es un paquete envuelto, digamos, con papel, sino que por lo menos lo que yo conozco, y aquí por lo menos en Chile se llama fardo, ¿cierto? Cuando se envuelve o se une, ¿cierto? Harta paja, y se traza, ¿cierto? Una cuerda, una pita, ¿cierto? Y eso se forma un paquete, ¿cierto? De pasto, ¿ya? No sé en otros países cuál será el significado, pero fardo, ¿cierto? Acá se le da ese sentido. De hecho, se utilizan harto en fiestas patrias, ¿cierto? Cuando quieren ambientar en un escenario, ¿cierto? Bien dieciochero, en la fonda, etcétera. Pero también en el campo, también se verá harto de estos fardos. Bien, sigamos con la lectura. Como piedra a plomo, igual que antes, bajaba el señor Cóndor hasta acercarse al rebaño. Dejó la oveja dulcemente en el suelo y de nuevo se elevó, desapareciendo en lo alto. Y resulta que todo esto sucedió en el espacio de un segundo. El pastor solo alcanzó a lanzar una piedra, que silbó inútilmente su furia, y el perro no alcanzó tan siquiera a dar un ladrido. El pastor y el perro se dieron cuenta entonces de que el señor Cóndor devolvía a mamá suaves lanas. Al pastor se le abrió tamaña boca de asombro, en cuanto al perro, con la impresión, pasó 2 días sin poder menear el rabo. Yo me imagino a ese perro. Y resulta que todo el rebaño vino a saludar a mamá suaves lanas, y la rodeaban y le daban topetoncitos llenos de afecto. Yo imagino besitos, ¿cierto? Un toponcito, topetoncitos, llenos de afectos y balaban con gran contento, porque ya todos la daban por muerta y verla allí viva les parecía cosa de milagro. Y ella les contaba lo que había pasado en casa de mamá Condorina, y todos movían la cabeza en señal de maravilla, porque lo que iba diciendo era verdaderamente prodigioso. Y el más contento, por supuesto, era Copito de Nieve, que había llorado mucho buscando a su mamita y que luego del momento de alborozo, al hallarla, se puso a tomar su papa bien apurado. Luego del momento de alborozo, ¿cierto? Acá dice que es de alegría. Amiguitos, ¿se han dado cuenta que todos los finales que hemos analizado, ¿cierto? Han sido finales felices? El día de ayer, ¿cierto? Mandamos un video de una familia que había tenido un accidente y que afortunadamente nadie falleció. En este caso también, ¿cierto? La Suaveslana no fue el menú de esa familia de Cóndor, ¿verdad? Y que gracias al corazón bondadoso al corazón bondadoso y, digamos, misericordioso, ¿cierto? De esta mamá Cóndor, mamá Soberana se le pudo salvar la vida. ¿Bien? Bien, amiguitos, ahí sale, ¿cierto? Después de leer el cuento, trabaja, ¿cierto? Dice acá, ¿qué crees que pasó después en cada familia? Imagínalo y retrátalo o dibújalo en tu cuaderno. Dice entonces, después la familia de mamá Condorina, ¿qué pasó con ellas? Y después la familia de mamá Suaveslanas, ¿cierto? ¿Qué pasó con ellas? Y yo imagino, ¿cierto?, que tú vas a colocar algo bastante interesante y bonito, ¿cierto?, que habrá pasado en esas circunstancias. ¿Sí? Queridos amigos, te deseo un lindo día. Nos vemos hoy a las 3. Que tengas un lindo fin de semana también. Y colorín colorado, este cuento se ha acabado. Así que aquí nuevamente estoy yo. Me ha agrandado. Así que tengas lindo día. Nos vemos. Chao, chao.